México, lugar donde la mayoría de su gente debe sobrevivir día con día. 27 de febrero. Un enemigo se propaga amenazando nuestro estilo de vida, proyectos e incluso la forma en que convivimos. 24 de marzo. Se decretó la fase 2, que comprende primordialmente la suspensión de algunas actividades, la restricción de congregaciones masivas y la recomendación de resguardo domiciliario a la población en general. Han pasado más de 160 días desde el confinamiento. Los daños colaterales van más allá de las vidas perdidas debido al virus COVID-19. Basta con salir a la calle para poder observar los rostros y los estragos de la nueva normalidad. Comercios, centros de convivencia, escuelas y otras actividades a las que estamos acostumbrados han cambiado totalmente. Si bien el tema principal y la preocupación mayor es el número de infectados y defunciones, existen otras secuelas y datos estadísticos que son alarmantes y que tienen su origen en los daños y medidas tomadas por el gobierno para prevenir la propagación del virus, ya que el confinamiento ha provocado altos índices de violencia, desequilibrios emocionales y psicológicos, entre otros, sin hacer a un lado el inmenso golpe a la economía. ¿Estaremos preparados para afrontar esta nueva realidad? ¿Este virus nos ha ayudado para darnos cuenta de las necesidades de nuestro país? ¿Estamos aún a tiempo para generar un cambio de conciencia? El primer tema que nos preocupa tiene que ver con la cantidad de decesos que se han suscitado en México como resultado de los contagios por COVID-19, una cifra alarmante. México está actualmente en el séptimo lugar en número de contagiados con más de 61.450 muertos, número que supera las estimaciones de las autoridades sanitarias del país. La cifra de fallecidos es superior a la peor estimación planteada por las autoridades sanitarias el pasado 4 de junio, cuando el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que sería un escenario muy catastrófico pudiera llegar a 60.000 defunciones. A pesar del número total de fallecidos, las autoridades mexicanas se han mostrado optimistas. El pasado 18 de agosto, López-Gatell dijo que la pandemia en el país había entrado en fase de descenso, al anunciar que había una disminución en la cantidad de casos diarios y de fallecimientos. El primer caso de coronavirus en el país se conoció el 28 de febrero, y desde entonces el avance de la epidemia ha superado las estimaciones de las autoridades mexicanas sanitarias. ¿En realidad la gente ha muerto por COVID-19? La cifra de muertos es abismal. Muchos dicen que el virus no existe, otros que los mismos hospitales los están matando. Entonces, ¿a quién creerle? La CDMX es entre las más golpeadas por el virus. La cifra de exceso de mortalidad, que incluye fallecimientos relacionados directa e indirectamente con la pandemia, es considerada el indicador más completo del daño realizado por el nuevo coronavirus. El incremento en la cantidad de muertes esta primavera fue similar a los aumentos en centros urbanos como Londres o Nueva York, dicen expertos. López-Gatell afirmó que los datos de exceso de mortalidad incluyeron a personas con problemas como ataques cardíacos que no pudieron recibir buen tratamiento porque los hospitales estaban saturados de pacientes con coronavirus, aunque es probable que la mayoría sean por COVID-19. Se incluyeron casos que fueron diagnosticados y también los que no. El número de muertos se ha convertido en un polémico asunto político en México. Los críticos afirman que el gobierno ha escondido la cifra real. Las autoridades niegan eso. Al igual que muchos países, México solo cuenta oficialmente las muertes de COVID-19, que son confirmadas con pruebas de laboratorio. Aún así, el bajo conteo parece inusualmente elevado. Los hospitales tienen la obligación de aplicar la prueba de diagnóstico a los pacientes con síntomas graves, pero López-Gatell afirmó que algunos de ellos carecían del personal suficiente para hacerlo de manera rápida. Además, muchas personas al parecer fallecieron en sus casas o poco después de llegar a los hospitales, sin poder recibir la prueba. López-Gatell afirmó que las estimaciones del exceso de mortalidad fueron considerables, incluso en comparación con las epidemias de gripe más virulentas en México. Por supuesto, son altas o extremadamente altas en comparación con lo que queríamos, dijo. Las autoridades mexicanas le han atribuido el número de muertos a varios factores. Muchas víctimas del coronavirus han pospuesto ir al hospital hasta estar gravemente enfermos. México tiene niveles extraordinarios de hipertensión, diabetes y obesidad, el tipo de enfermedades crónicas vinculadas a cerca del 80% de las muertes por coronavirus del país. La relativa contribución de estas condiciones a la letalidad de la epidemia es desastrosa, afirmó López-Gatell. Responsabiliza a la creciente popularidad de la comida chatarra y las bebidas azucaradas.
Claro ejemplo, ya se ejecutó la norma de prohibición de comida chatarra a menores de edad en Oaxaca, lo cual varios estados de la República apoyan esta propuesta, con tal de frenar estas enfermedades que han causado gran impacto a México. No es solo esto del coronavirus. Nosotros luchamos diario con la delincuencia, con el frío y con el calor. Así es nuestro trabajo. Estas son las palabras de un simple comerciante. Así es como luchan los negocios ante la pandemia y más allá en la economía del país, está pegando fuerte a diestra y siniestra, concluyendo con otras sabias palabras de un vendedor ambulante. No podemos dejar de trabajar, vamos al día. El mayor riesgo económico es que las personas pierdan sus fuentes de ingreso de forma permanente y entren en espirales de pobreza debido al impacto de sus deudas, gastos catastróficos o problemas de salud. Lo más importante es que las personas mantengan su empleo con un salario digno para sobrellevar las cuarentenas, alerta la organización Oxfam. La gente no viene, estamos temerosos todos, ¿no? Pues en realidad como uno vive del día a día, pues muchísimo la verdad, porque la gente no sale por miedo, por no sé, aquí vamos a seguir laborando porque pues en sí no nos podemos dar ese lujo de quedarnos en casa. La pérdida de medios de vida, el aumento de la pobreza extrema y la ausencia de empleos bien remunerados tendrán efectos permanentes en el bienestar de millones de personas y familias. Las medidas de sana distancia y distanciamiento social son difíciles de mantener para casi la mitad de las personas mexicanas, quienes tienen que vivir al día, en la precariedad laboral o que se autoemplean en el sector informal de la economía. Lo más importante es que las personas mantengan su empleo con un salario digno para sobrellevar las cuarentenas, advierte Oxfam México. En México, Banxico redujo su tasa de referencia 2 veces ante la incertidumbre internacional, la primera por 25 puntos base y la más reciente de 50 puntos base, ubicándose en 6.5%. Sin embargo, la política monetaria no será la principal herramienta para superar la crisis actual debido a que causa se encuentra en el sector real de la economía. Existe un límite para disminuir la tasa de interés. Una reducción mayor implicaría una disminución en el spread con la tasa libre de riesgo y una mayor salida de capital hacia Estados Unidos. Dicho eso, Banxico deberá garantizar de forma creíble la liquidez y estabilidad del sistema financiero para que la situación actual no se deteriore. ¿Cómo se puede el gobierno responder ante el reto que presenta el COVID-19? La comunidad internacional ha enfatizado la importancia de evitar que las empresas entren en bancarrota debido a una menor demanda de sus bienes o su incapacidad de producirlos por la disrupción en la cadena productiva. Debido a esto, países como Estados Unidos y Alemania han aprobado garantías de préstamos y mayor gasto hasta un 20% del PIB, Producto Interno Bruto. Efectos macroeconómicos de México. Ante el aumento de casos confirmados por COVID-19 en México, la moneda mexicana se despreció más de 30%. A finales de febrero, el dólar cerró con 19.64 pesos y el 23 de marzo en 25.68 pesos. Sin embargo, el choque en la producción apenas comienza. Mientras más personas dejen de laborar tanto en México como en Estados Unidos, la presión sobre el tipo de cambio aumentará debido a 6 factores. 1. El colapso del sector turístico. 2. La disminución esperada de las remesas. 3. La disminución en las exportaciones. 4. El colapso en el precio del petróleo. 5. La apreciación del dólar. Y 6. Papel de las expectativas. Si los mercados internacionales anticipan que la demanda por consumo o la cadena de suministro en México va a estar comprometida de tal manera que imposibilite una recuperación de forma segura después de la crisis, los inversionistas perderán la confianza en el peso, incluso antes de que dicho escenario se materialice. Todos los factores anteriores reducen la cantidad de dólares que entran a la economía mexicana. Por lo tanto, se espera que el peso siga en una tendencia al alza en un futuro no muy lejano. La mayor parte de los esfuerzos médicos en la actualidad se han concentrado en la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Y mientras los fallecimientos por el nuevo coronavirus aumentan, también lo hacen las víctimas colaterales, aquellas que no recibieron atención en los hospitales públicos por otros asuntos. Una constante en las instituciones de salud pública ha sido la postergación de cirugías y consultas con el fin de reducir los contagios, además de asegurar las camas para pacientes de coronavirus que las requieran. De hecho, en abril, el IMSS informó que se llevaría a cabo la reprogramación de estas en las unidades médicas con gran demanda.
No obstante, eso representa un duro golpe a las economías familiares, las cuales han tenido que recurrir a hospitales privados para poder atender los padecimientos de sus seres queridos. Y mi hermana fue la que dijo que viniéramos aquí y pues ahorita ya lo pasaron. Por lo que vimos fue muy rápido, aquí no tuvieron problema. No, para nada, fue rápido, porque en otros lados nos detenían. Y como lleva los síntomas, pues no nos lo querían atender. El riesgo de muerte de un trabajador de salud en México es 4 veces mayor que en Estados Unidos y 8 veces más alto que en Brasil, los dos países más afectados por la pandemia. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador distribuyó insumos para que médicos puedan hacer frente al coronavirus y que la faltante de estos se debería a una responsabilidad a nivel local, por lo que pide ayuda a la ciudadanía para identificar a las personas que probablemente estén obstaculizando el reparto de los materiales. Una encuesta hecha a médicos residentes reveló que casi el 90% de ellos siente desconfianza al acudir a su trabajo, porque no cuentan con los insumos suficientes para atender a los pacientes y mucho menos para cuidarse. Insumos faltantes son mascarillas, guantes, batas, cubrebocas, lentes de calidad y demás insumos genéricos de blindaje para los trabajadores de la salud. Es un mensaje contradictorio en el sentido de que no existe esa sana distancia. Yo de verdad ya no sé de qué preocuparme de la atención al enfermo, de mi seguridad personal. El problema es que nuestra población tiene una alta incidencia de diabetes. Hemos venido exigiendo desde hace varias semanas que se tomen acciones y desafortunadamente no nos han hecho caso. A la gente que va a llegar grave, se prevé que pues se le va a dejar que fallezca. Se supone que para que ya no haya más infectados y que si ya están muy graves, pues que no tiene caso. Los ventiladores son un número finito, igual que los médicos somos un número finito. En declaraciones para la revista Forbes, se detectó que enfermeras y doctores entrevistados por Reuters dijeron que contrajeron el virus, en parte porque no recibieron información o equipo de protección a tiempo en sus centros de trabajo. Las autoridades retrucaron que muchas enfermeras y enfermeros se expusieron al coronavirus al tener que trabajar en más de un hospital por los precarios sueldos. A la fecha, el 12% de los 1.805 trabajadores de Lomas Verdes se infectaron con coronavirus, según datos del hospital perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Médicos, enfermeras y hasta gobernadores de algunos estados han denunciado que no tienen ni guantes, cubrebocas, batas, entre otras cosas, del equipo básico con el que deben de hacer frente a esta enfermedad, además de garantizar una mejor protección ante el personal para evitar contagios. La iniciativa Quédate en casa tiene como objetivo resguardarnos de una amenaza. Pero, ¿qué sucede cuando ésta está dentro de nuestros hogares? Hola, buenas tardes. La situación que estoy viviendo ahorita es de que mis papás pelean mucho a partir de la contingencia y no me gusta verlos pelear. Yo quisiera saber en qué me pueden ayudar o cómo puedo solucionar este problema. El confinamiento derivado de la pandemia del coronavirus llevó a que los registros de violencia aumentaran 60% en nuestro país, de acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas. Previo a la implementación de las medidas de distanciamiento social, se registraron 21.727 llamadas de emergencia al 911 relacionadas con violencia contra las mujeres, y solo 3 semanas después del inicio de la jornada nacional, las autoridades federales estimaban que la violencia contra las mujeres había aumentado entre 30% y 100%, una tendencia que resulta alarmante. En ese contexto, la violencia doméstica ha demostrado ser una de las problemáticas más preocupantes. Casi 2 meses después de que se confirmara el primer caso de COVID-19 en México, la red de refugios observó un incremento de 5% en los ingresos de mujeres y 60% en los casos de asesoramiento vía telefónica, redes sociales y correo electrónico. Además, los centros integrados RNR se encuentran ya al 80% o 110% de su capacidad, especialmente en entidades como Guanajuato, Estado de México y Chiapas. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en abril se iniciaron 20.232 carpetas de investigación en todo el país por el delito penal de violencia familiar, mientras que en febrero se contabilizaron 17.794 carpetas inicias, es decir, de febrero a abril se presentó un aumento de 2.438 casos. La Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y el Estado de México encabezaron las cifras de violencia familiar durante el primer cuatrimestre del 2020.
El encierro, la restricción de movilidad, la incertidumbre, el estrés y la presión por la situación económica, la educación a distancia de manera improvisada, entre otros factores, causan situaciones difíciles para los miembros de la familia en distintos contextos. La falta de trabajo deteriora la salud mental y esto tiene consecuencias directas en materia de violencia familiar. De ahí que sea necesario revisar el marco legal que protege a los integrantes de las familias mexicanas de la violencia que se desata por otro integrante del núcleo familiar y que puede tener diferentes causas, como la restricción total o parcial de la libertad y variadas consecuencias en la salud física y psicológica de mujeres, adultos, niños, niñas, jóvenes y cualquier miembro de la familia. Ante esta problemática surge la necesidad de crear hogares igualitarios en México, ya que en 6 de cada 10 hogares el padre es una figura ausente a pesar de vivir ahí, debido a que no se involucran en las labores domésticas ni atienden las emociones de su pareja e hijos, causando sentimientos de ansiedad y depresión. Me gustaría señalar que los estudios que tenemos en México y en el mundo nos indican que cuando los hogares garantizan una mayor participación de los padres en las tareas de cuidado, esos hogares también representan un menor índice de violencia basada en género. Y por lo tanto hay una correlación directa entre un mayor equilibrio en las cargas de cuidado y una menor violencia. Y por lo tanto esta es una oportunidad para que una forma de prevenir esta forma de violencia sea. La pandemia y el confinamiento que causa el COVID-19 alteran el ánimo de cualquiera, pero afecta de forma muy especial a quienes sufren enfermedades mentales, en personas ya diagnosticadas de ansiedad, que es una mala gestión del miedo, y depresión, que es una mala gestión de la tristeza. Situaciones como la que vivimos agravan por lo general los síntomas, confirman los expertos como psicólogos clínicos y expertos en inteligencia emocional. En estas personas hacen mella con mayor facilidad los sentimientos de soledad, miedo, incertidumbre o tristeza. Aunque hay motivos para la conmoción emocional, quienes están en tratamiento por alguna patología psiquiátrica deben saber que pueden sentirse arropados y tienen recursos y profesionales a los que acudir en caso de necesidad. Tu propio estado de salud. El estado de salud de otros a los que se haya podido contagiar. La preocupación de que los familiares y amigos tengan que hacer cuarentena como consecuencia de haber estado en contacto con el afectado. La experiencia de estar en autoobservación u observado por otros síntomas y signos de haber contraído la infección. La percepción de que se está restando tiempo al trabajo por este proceso, con la consecuente pérdida de ingresos y de seguridad. La necesidad de tener que prever el abastecimiento de alimentos y cuidados médicos. La exigencia de atender a menores y familiares a cargo. La incertidumbre o frustración sobre cuánto tiempo durará esta situación. La soledad asociada con el sentimiento de haber sido excluido del mundo y de los seres queridos. Malestar o rabia al pensar de ser contagiado por la negligencia de otros. La preocupación de ser posible contagiado y contagiar a otros, incluyendo a las personas cercanas. El aburrimiento y frustración de no estar conectado a la rutina habitual de la vida cotidiana. El mayor deseo de beber alcohol o consumir sustancias de abuso para afrontar esta situación. La aparición de síntomas depresivos como desesperanza, irritabilidad, cambios en el apetito o alteraciones de sueño. No todas las personas identifican fácilmente cuando están ansiosas. Algunas, además de sentir la angustia o el susto, tienen unos equivalentes ansiosos. Estas son unas pistas para que puedas reconocerlos. Hay personas que sufren dolor lumbar o dolores musculares en general, tensión muscular en la espalda, gastritis, migraña, dificultad para deglutir, insomnio, aumento del apetito o disminución del mismo y náuseas. Después de reconocer los síntomas ansiosos, es tratar de cambiar el estado ansioso en el que uno se encuentra. Es una realidad que el ser humano no está acostumbrado a no salir de casa durante tanto tiempo, por lo que es altamente probable que algunas personas aumenten sus niveles de ansiedad. Es fundamental organizar una rutina de trabajo de preferencia lunes a viernes y que tengan horarios de levantarse igual que cuando uno trabajaba fuera. Mantener horarios de alimentación, desayuno, almuerzo y cena, y café por la tarde. ¿Cómo manejar la ansiedad de adultos en cuarentena? Organizar una rutina de trabajo, mantener horarios de alimentación, incorporar actividad física en la mañana o en la tarde, comunicarse con familiares y amigos a través de la tecnología.
Cómo manejar la ansiedad de niños en cuarentena. Realizar actividades cortas, bien estructuradas y cortas que permitan desarrollar su creatividad. Mantener actividades dirigidas con estímulos durante la mañana y espacios más libres para que jueguen en la tarde. Cocinar con ellos y potenciar la alimentación saludable. Enseñar el cuidado del medio ambiente a través de la jardinería. Finalmente, para evitar aumentar la ansiedad en cuarentena, es importante darse a conocer espacios para la lectura, conversar, pasar tiempo en familia y hacer cosas que usualmente las personas dejan de lado por la falta de tiempo. ¿Qué pasa cuando esa depresión y esta ansiedad se vuelve cada vez más agobiante? ¿Qué pasa cuando ya no hay una salida y la desesperación es más intensa? Es ahí donde entra una problemática aún peor, la cual también sigue en aumento en estos días. El tema de suicidio durante la cuarentena está en cifras mayores. En cada país aproximadamente van 1.100 personas reportando casos de suicidios en los últimos 3 meses, en su mayoría jóvenes. De acuerdo a los profesionales de salud, el aumento en los llamados pone en evidencia un fenómeno suicida que requiere de mayor atención en este tiempo. Las consecuencias causadas por el aislamiento son nocivos para la salud tanto mental y psicológica, entre otros como el estrés, ansiedad, depresión, que causan muerte prematura. De acuerdo con la OMS, es la tercera causa de muerte para jóvenes. 79% de suicidios se someten en países con ingresos bajos y medianos. Casos diarios se reportan en promedio moderado durante las jornadas de sana distancia y de llamada nueva normalidad. Tal es el caso en Medellín, Colombia. Juan Paulo, de 28 años, se quitó la vida durante la cuarentena de COVID-19, un golpe fuerte para la madre del fallecido, quien era hijo único. Yo pensaba que esta pandemia iba a salir airosa. No, yo no sé si ese encierro como tan extremo, ¿qué les lleva a pensar? De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, los mexicanos entre 20 y 24 años ocupan la tasa más alta de suicidio en el país, 9.3 por cada 100.000 jóvenes. Además, el riesgo para los hombres de ese grupo es mayor, puesto que su tasa es de 15.1 por cada 100.000. La Organización Mundial de la Salud, OMS, informa sobre cerca de 800.000 suicidios al año en su último reporte. En este sentido, las separaciones, rompimientos y muertes aumentaron durante el confinamiento y esto ha provocado que personas se queden solas, padeciendo cuadros severos de ansiedad y depresión. La incertidumbre sobre el futuro, la permanencia en casa por aislamiento voluntario, el temor a contagiarse de coronavirus y los miedos a perder empleo e ingresos son causas que deben atenderse de manera inmediata por instituciones públicas y organizacionales civiles dedicadas a prevenir suicidios. El porcentaje de mujeres en riesgo va desde quienes se encuentran en rangos muy jóvenes hasta adultas mayores. En el caso de los hombres, las preocupaciones económicas son una presión adicional y motivo de riesgo en quienes se encuentran en edad productiva, sin olvidar que los adultos mayores varones también sufren de abandono y soledad. Por cada suicidio hay varios intentos que aumentan el riesgo, lo cual comprobamos con los porcentajes que tenemos de ideas y de riesgos identificados en la línea de atención de confianza e impulso ciudadano. Ingestión de plaguicidas, ahorcamiento y uso de armas de fuego son los métodos más comunes. Cada 40 segundos hay una persona que comete suicidio en el mundo. Durante los más de 150 días que llevamos de pandemia se han brindado 1.077 intervenciones relacionadas con suicidio, que son 7 casos al día, 1 cada hora, en promedio, y que incluye también a los otros medios de contacto que tiene confianza e impulso ciudadano. Los cuadros de depresión han aumentado durante los meses de contingencia y es previsible que los casos se profundicen con el retorno lento a las actividades y hasta un posible regreso al semáforo verde después de octubre. Los intentos de suicidio han crecido y las pérdidas personales son un factor importante en la decisión de las personas, indistintamente de su rango, de edad o sexo. 260 casos de intento de suicidio son evitados gracias a la intervención en tiempo real, consulta y o tratamiento gratuito de psicólogos y terapeutas profesionales. Son 3 casos diarios en promedio durante este periodo que se reciben atención inmediata, consulta y apoyo a toda la familia a través de un sistema de contrato de vida para que la persona pueda seguir en tratamiento junto con sus seres cercanos. El virus COVID-19 vino acompañado de un mal de la misma gravedad, la discriminación. La especialista Mónica Machís, titular de CONAPRED, expuso que el temor al contagio de COVID-19 está ocasionando rechazo,
principalmente entre 4 grupos de personas por considerarlas, sin ningún fundamento, con más riesgo de contagio. Eso no es todo, ya que la xenofobia está a todo lo que da contra personas de rasgos físicos, de Asia Oriental o extranjeros, a quienes se les ha culpado de tener coronavirus. Aunque el confinamiento y el estado de emergencia puede desarrollar en algunas personas trastornos psicoemocionales como la ansiedad, esto no es justificación para que se realicen actos de discriminación. Es el miedo que genera estas conductas agresivas, refirió Ana Celia Chapa, experta en psicología. El incremento de casos de discriminación al grado que trabajadores denuncian haber sido despedidos por el solo hecho de estornudar o por tener familiares contagiados. Desde el pasado 19 de marzo a la fecha, el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, CONAPRED, atiende 32 casos de personas que han vivido discriminación o agresiones durante la contingencia. En su mayoría se trata de trabajadores a los que, a pesar de estar en los grupos de riesgo por un posible contagio, no se les permite trabajar desde casa. La discriminación e incluso las agresiones contra personal médico han crecido debido al temor al contagio que muchas personas dicen tener. Entre el 19 de marzo y el 1 de junio se presentaron 317 quejas ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, relacionadas con coronavirus, 4.3 al día en promedio. El organismo reporta también casos de trabajadores de la salud, así como pacientes con COVID-19 que han sido agredidos por servidores públicos, empresas o vecinos. Desde el 19 de marzo al 12 de julio se habían presentado más de 500 denuncias relacionadas con actos discriminatorios contra personas infectadas y recuperadas de COVID-19, así como a sus familiares. De acuerdo con el informe, la Ciudad de México encabeza la lista, seguido del Estado de México, Veracruz, Jalisco, Guanajuato y Nuevo León. Los actos de discriminación más recurrentes son obstaculización de un servicio privado, desempleo, negación de contratación, despido, disminución o suspensión de salarios, insultos, burlas, amenazas o maltratos, hostigamiento vecinal, condominal en convivienda, laboral, entre otros. La manera para combatir esta problemática es con empatía, haciendo un llamado a la población para que se informe sobre los verdaderos riesgos del COVID-19. En la actualidad, el mundo atraviesa una crisis por un virus mortal, lo que nos ha impedido estudiar presencialmente hablando, trabajar más cómodamente o incluso pasear y tener un momento agradable con amigos y familiares. Muchos lo comentan, el mundo ya no será el mismo después de esto. Hemos perdido seres queridos, millones de muertos a nivel mundial, pero no hay por qué bajar los brazos, no hay que darse por vencidos, hay que ser más fuertes día con día con las prevenciones que nos recomienda el sector de salud. No basta con una vacuna rosa que llegará en meses. No es solo tener puesto un cubrebocas, es simplemente razonar el gran golpe que nos ha dado esta pandemia. Hay que seguir viviendo nuestras vidas como si fuera el último día y demostrar que la unión y la colaboración de la humanidad puede vencer este virus. La batalla ha comenzado. El problema de salud y contagio es alarmante, pero recordemos que aquello que se descuidó y nos hizo llegar a este punto es la falta de conciencia y cultura para protegernos unos a otros. Hemos sido testigos de que no todo está perdido, ya que ante las situaciones de crisis en nuestro país, siempre hay personas llamadas héroes sin capa, que le dan una esperanza a la situación, demostrándonos que el apoyo, la fortaleza, la solidaridad y la educación son la mejor manera de brindar empatía. La información nos ayuda a evitar conductas discriminatorias y a poder levantarnos de esta cuarentena con las medidas adecuadas, porque aunque México se desboronó económicamente, algunas familias perdieron seres importantes y algunas otras no pudieron llevar a cabo sus planes, recordemos que siempre nos sabemos levantar e ingeniar para superar la crisis y verla de la manera más positiva. Aprendamos a aprovechar la situación para ser ciudadanos más limpios, más tolerantes y sobre todo más unidos.